¿Cómo están, amigos? A minutos de empezar el programa, por supuesto, a través todos los viernes de Visual Televisión. Y seguimos en la semana de las MIPES. Hemos recorrido muchos stands que ustedes ya los van a ir viendo en los siguientes programas, lo van a ir viendo en la fanpage. Pero el día de hoy vamos a entrevistar a la señora Ana María Choquehuanca, ex ministra ella, pero el día de hoy está como la presidenta de la Asociación de las Pymes. Entonces la tendremos en un momento más aquí en nuestro programa. También tendremos a un especialista, un trainer en PNL que nos va a hacer entender quiénes somos, qué es lo que hacemos y para qué estamos aquí. Así es que espero que les agrade el programa. Regresamos en un momento más. Samédica es una empresa importadora del rubro farmacéutico para el hogar como para instituciones públicas y privadas. Ofrece equipamiento completo como camas clínicas eléctricas y manuales. Asimismo también tenemos dispositivos médicos como tensiómetros, como concentradores de oxígeno, manómetros, aspirador de secreciones y oxígeno medicinal. Nuestra atención va las 24 horas, pero también tenemos transporte en camillas y silla de ruedas especializado. Samédica, cuidamos a los que cuidaron de ti. Nos encontramos en el Centro de Convenciones de Lima, con Ana María Choquehuanca, la señora Choquehuanca, que es la presidenta de la Asociación de Pymes del Perú, ¿no? Que nos ha convocado a muchos emprendedores y empresarios a poder potenciar sus artesanías, sus productos que ellos hacen. Y nos va a contar un poquito más. ¿Cómo está, señora Choquehuanca? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes ya. Ya es tarde porque ya estamos temprano aquí. Sí. Estamos en el tercer día de la feria. Todavía nos falta hasta el día viernes. Así es. ¿No? ¿Qué es lo que usted ha convocado aquí realmente? Bueno, acá vemos una diversidad de rubros. De todo. En realidad lo que nosotros pretendíamos al organizar esto era mostrar lo que realmente hace la pyme y cómo es que realmente ha avanzado. O sea, mucho escuchamos, ustedes escuchan las pymes, pero no siempre tienen la oportunidad de ver todo sectorizado por rubros diferentes, como lo pueden ver acá. Ustedes se habrán dado cuenta que las pymes en este momento están trabajando productos que no solo tienen valor agregado, sino que son productos de primera, productos de exportación. Aquí ustedes han visto que hay varios rubros como el de textiles, metalmecánica, incluso tenemos gastronomía, artesanía, cuero, calzado, o sea, están todos los rubros, sí, pero aparte de ello, hemos querido mostrar también el potencial que significan las mujeres dentro del tejido empresarial peruano. Las mujeres hoy por hoy ocupan el 70% al frente de las microempresas en el país. Y son ellas las que están acá. Sí, además vemos cómo cada quien le pone el toque especial, ¿no? Totalmente. Los productos X que vendan ellas. Totalmente. Los rubros. Y las mujeres, no es por menospreciar a los caballeros porque son nuestro acompañamiento, pero las mujeres somos mujeres luchadoras que siempre estamos sacando a la familia adelante. Así y qué es. mejor estar dentro de una asociación para ser formales, para poder tener mejor llegada al público y no ser empíricos, ¿no? Totalmente. Y eso es cierto, ¿no? Pero al margen de ser hombre y ser mujer, que ese no es el tema que nos convoca más bien es que esta fuerza productiva, que en su mayoría está constituida también por empresas familiares, es una fuerza que empuja el timón de la microempresa en el país, de la empresa en realidad, porque constituimos el 99.6% de ella. Entonces hay que apoyarlos. Exacto. Hay que darles fuerza, hay que darles ánimo, hay que decirles que tienen que seguir adelante. Definitivamente nosotros lo que queremos lograr con ello es tratar de que salgan adelante a pesar de la reactivación, de los desastres naturales, de la pandemia, que fue tan difícil. Pero imagínense, siguen de pie. Estos de acá son valerosos realmente. Exacto, pero muchos de los que están también presentes en la pandemia se han iniciado y están ahora en
encaminados a avanzar. Así es, Señora, así es. exacto. Señora Ana María, invite por favor a los amigos, porque todavía nos queda 2 días y medio para la feria. Así, yo invito, pero por favor vengan, no se lo pierdan. No se lo vengan, pierdan. ven a la feria, visítennos en el Centro de Convenciones de Lima. Vamos a estar hoy, mañana y pasado. El día 19 es nuestro cierre total y un llamado especial a todas las mujeres que quieren empoderarse, porque vamos a cerrar con una conferencia magistral. Está Karen Montalva, que es experta en empoderamiento para las mujeres. Así es. Y bueno, ese día es el cierre, así es que qué ¿A mejor, es qué un mejor. cierre con broche de oro. Y la Tenemos conferencias, mañana es el encuentro empresarial, ¿ah? Así es, Mañana no vienen podemos las dejar de- grandes empresas a comprarle a las pequeñas empresas Y me para hacer parece su networking y todo. Perfecto, ¿no? ahí estaremos. Muchísimas gracias, Gracias, señora Choquehuanca. gracias a ustedes. Ya saben, no se olviden hasta el día viernes 19 en el Centro de Convenciones de Lima. Gracias. Ingreso libre, por si acaso. Eso sí, es interesantísimo. Así que pueden venir con familia a comprar y a ver todo lo que hacen los peruanos. Samédica es una empresa importadora del rubro farmacéutico para el hogar como para instituciones públicas y privadas. Ofrece equipamiento completo como camas clínicas eléctricas y manuales. Asimismo también tenemos dispositivos médicos como tensiómetros, como concentradores de oxígeno, manómetros, aspirador de secreciones y oxígeno medicinal. Nuestra atención va las 24 horas, pero también tenemos transporte en camillas y silla de ruedas especializado. Samédica, cuidamos a los que cuidaron de ti. Regresamos, amigos. Como les dije, o decimos pensar que somos X persona y realmente no nos conocemos. Para eso tenemos el día de hoy de invitado a Luis Estensoro. Él es coach y por supuesto especialista, ¿no?, en trainer en PNL, y nos contará un poquito más de cómo tenemos que conocernos, tanto los hombres como las mujeres, y por qué nos diferenciamos. ¿Cómo estás, Luis? Bien, a los años, un placer otra vez. Sí, mucho este tiempo reencuentro. ya. Los amigos de Sami retroceden un poco los años y ahí nos vamos a ver en los videos pasados. Y muchísimas gracias por concedernos también la entrevista, porque Al contrario. siempre se aprende, siempre. El día de la exposición del día de ayer que hemos tenido en el evento, la gente contentísima porque ha aprendido. Siempre es interesante conocernos, siempre es interesante saber, que nos vean desde otra perspectiva, ¿no? Porque nosotros, yo sé quién soy, me conozco, pero ¿realmente me conozco? Ese es el tema de hoy. Es una buena pregunta. Si te preguntaría si realmente un ser humano se conoce realmente quién es, yo te diría que básicamente no. Y hay mucho para dialogar. Este tema es un tema largo, es un taller que se dicta durante toda una semana, que es un viaje por el sí mismo. Los antiguos oráculos siempre decían: conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque es muy difícil para un ser aceptar que es un animal. Somos animales racionales. Yo diría que somos animales emocionales y sentimentales que de vez en cuando razonamos. Y no siempre razonamos y dialogamos sobre un tema interno. La introspección es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque nos lleva a un protagonismo. El ego. Por supuesto, es ¿qué hago yo que no sé yo para llegar a este resultado? Y esto le pasa a todo el mundo. Es muy difícil, siempre busca afuera un responsable o un culpable o una situación De las cosas que nos suceden, ¿no? para justificar lo que está haciendo. Y es más difícil aceptar que tienes algo que aprender tú como ser en esa situación. Hace un momento has dicho que nosotros somos animales emocionales y sentimentales. Y es muy cierto. Más que nada,
las mujeres, porque las mujeres tenemos las emociones a flor de piel y los sentimientos. No quiero decir que los varones no sientan o no tengan emociones, pero el hombre en ese sentido es un poquito más cuadriculado, por llamarlo así, o un poco más duro, ¿no? En programación neurolingüística, que vienen todas estas nuevas ciencias de las neurociencias, se descubrió que definitivamente hay dos tipos de cerebro. Un cerebro masculino que tiene una estructura, una fisiología diferente que un femenino. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función diferente. En el macho de la especie no va a dar de mamar, no va a estar con la cría, Claro. no está fisiológicamente preparado para eso. Mientras que en la hembra de la especie sí está preparada para eso. Entonces, lo que se trata es de saber quién eres para poder actuar sobre quién eres. Ya, pero ¿cómo identificarlo? ¿Cómo saber yo quién soy? Porque si tú me preguntas a mí quién eres, yo te respondería, bueno, yo soy una persona extrovertida, soy una persona divertida, soy una persona pensante, soy una persona analítica, en fin, me puedo dar muchos adjetivos, pero a lo mejor las demás personas no me ven así. Dicen, Samantha, ella se vende de esa forma, pero ella no es así. ¿Cómo conocernos realmente? ¿Cómo saber cómo somos? La única manera de conocerse a sí mismo es hacer un viaje por la especie que eres y tus posibilidades. Somos la única especie que tiene, digámoslo así, 3 cerebros. Un reptilio, uno que es reactivo a, por ejemplo, si ahorita empezamos a oler a quemado, vamos a decir, hoy hay un incendio. Exactamente. Todas esas reacciones básicas tienen que ver con el reptilio, ¿sí? Después está el famoso cerebro límbico, que es lo que más nos cuesta aceptar, que como especie, así como un león se conduce como un león, un perro se conduce como un perro, el ser humano es una especie que se conduce como un ser humano. Y eso es lo difícil de aceptar. Y hay un neocórtex que nos permite pensar o repensar o podernos cuestionar ciertas cosas. Por ejemplo, cómo actuar sobre nuestra naturaleza animal. Un típico ejemplo, tú manejas. Sí. Cuando estás manejando y viene alguien y te Claro, mete el auto, te reacciono cruza. feo, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Claro, me altero. ¿Sí? Pero no eres un ser racional en ese momento. Porque No también por ahí viene el tema de la emoción. Porque tengo una emoción de frustración. O de miedo. O de, claro, O también de miedo. que te pudo haber chocado. Estás en vida y muerte. Has bajado a un nivel animal. Entonces, ¿cómo recuperar otra vez tu centro y tu racionalidad? Es lo que más nos cuesta. Y es un común denominador, nos pasa todo el tiempo. Entonces, cuando uno empieza a hacer un viaje de aceptar que tú eres un animal, que tienes la posibilidad de razonar, que tienes funciones psíquicas, que 2 son más femeninas, 2 son más masculinas. Por ejemplo, si conversamos un poco en eso, acabas de decirlo. Si yo digo, ¿quiénes son más racionales? ¿Los machos de la especie o las hembras de la especie? ¿Quiénes son más sentimentales? ¿Los machos de la especie o las hembras de la especie? Ahí hay un tema que siempre es un poco controversial, hablando del tema sentimental. No, generalmente pensamos que el hombre es, como lo dije yo al principio, es más duro, es más cuadriculado, pero no, hay muchos hombres que son sentimentales, pero por la misma condición de varón, no de hombre, las demás personas pensamos que ellos no tienen los sentimientos que tenemos nosotras las mujeres, por ejemplo. Sí, pero es todo lo contrario. Interesante porque si yo voy otra vez a esta fisiología del cerebro, el callo que une los 2 hemisferios del cerebro masculino es más corto, es más estrecho. ¿Y eso qué hace? Que un macho de la especie se quede, por ejemplo, más en un razonamiento mucho tiempo sin hacer ningún chequeo sentimental. Mientras que la mujer lo tiene más amplio y sobre ese mismo tema va a estar sintiendo un montón de cosas. Desde diálogos internos de qué se cree para decir esto,
Mientras que el hombre va a estar en la información, la mujer va a hacer chequeo sentimental. Sí, pues es que por eso que dicen que las mujeres somos tan complicadas, pero ya sabemos de dónde viene. Hay que conocernos realmente para no tener que hacer ese autoanálisis o ese análisis en general. Y realmente, al final, yo creo que eso nos conlleva a la felicidad, ¿no? Para analizar y sabemos quiénes somos, perdón que te interrumpa, sí. ¿no? Y estar pensando que me hizo esto, me hizo el otro, y retroceder, porque también tenemos un tema de memoria. Discúlpeme, pero las mujeres tenemos una memoria de elefante. Entonces retrocedemos lo que nos hicieron hace 5 años y lo traemos a colación. Entonces ahí vienen las emociones, pues el mix de emociones buenas y malas. Sí, y además es un poco lo que explicaba en unos talleres que hacía de conocerse a sí mismo, es que el hombre pasa por un cambio hormonal más lento, además, que una mujer. Una mujer tiene ciclos de 7 años y un hombre tiene un ciclo de 8 años. Entonces, te das a dar cuenta que las niñas maduran supuestamente más rápido, aprenden más rápido, todo, porque son procesos más cortos que el del macho de la especie. Y una de las cosas que justamente ocurre es que estábamos hablando de que como los dos hemisferios están mejor conectados, una mujer tiende a asociar rápidamente un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en ella está la subsistencia de la especie. Y esto es lo que nos cuesta aceptar, ¿sí? Yo siempre, cuando lo conversaba, cuando vivía en Argentina, yo decía, es el mal de la vaca. Y todo el mundo me decía, ¿por qué el mal de la vaca? Porque todo el mundo agarra y dice, estás comiendo carne de vaca, pero en realidad estás comiendo carne de toro. ¿Por qué? Porque ningún hacendado va a matar a sus vacas. La vaca es la fuente del negocio para seguir ampliando su capacidad de tener más crías. Solamente tiene un macho. Y que es lógico. Que sirve a un montón de hembras. ¿Entiendes? Es decir, la hembra es la que va a generar y va a seguir conservando la especie. Entonces, parecen cosas superficiales y tontas, pero en la sociedad ocurren todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si no las dialogas y si no sabes, es los cambios. Un macho de la especie va a tener un cambio hormonal, mientras que una mujer de la especie va a tener ciclos después de que entra la pubertad, ciclos de 28 días de cambio hormonal. Entonces, una de las cosas más difíciles de aceptar de nuestra especie, sobre todo porque creemos que razonamos muy bien, es que ese macho va a ser más estable hormonalmente toda su vida con un monodeseo. Claro, y las mujeres no, pues. Y la mujer va a estar... Vamos, son sub y baja. Ni siquiera sub y baja, son cíclicas. Con 28 mujeres hormonalmente vas a dialogar en un mes. Porque su ciclo es interno, no te vas a dar cuenta que va cambiando de un día al otro. Le pasa a todos los hombres. ¿Qué le pasó a esta mujer que ayer era diferente? Y hoy día es diferente. Claro. Sí, y hay muchos chistes de eso, que no los comparto, pero bueno. Bueno, sí, pues, pero entonces, pasó por una primavera, por un verano, por un otoño y por un invierno. Internamente, pero hormonalmente. mira, qué importante es lo que estás diciendo, ¿no? Porque mientras que tú me comentas, uno va analizando y dice, wow, ahora entiendo por qué actúo de esta forma o por qué actuamos las mujeres de esa forma. Como tú dices, ¿no? Hoy día estás pues con muchas risas, el día de mañana estás llorando y no sabes ni siquiera por qué, ¿no? ¿Sí? O estás de buen humor y mañana amaneces de mal humor. Y claro, conllevas también al tema de que como el hombre no tiene esos ciclos, ¿no? Hormonales, entonces no nos entendemos. Y al no entendernos, perdóname, al no entendernos, viene también la frustración, ¿y a qué quiero llegar? Vienen los divorcios, las separaciones. Sí, es algo tan elemental que yo siempre decía que debería formar parte de la educación casi cívica, en el sentido de que la gente los hombres, o digamos, vamos a hablar más científica, los machos de la especie creen que tienen al frente un como yo, pero con un sexo diferente, con una vagina, que piensan igual. Y no es así.
Y las mujeres le pasa lo mismo. Creen que el macho de la especie piensa como ellas, pero con un pene. Todo un proceso químico, eléctrico, social diferente. Claro. Y esto, si no lo sacamos a la luz y si no los educamos desde niños a que la gente se conozca, acaban los conflictos, ¿no? A conocerse desde pequeños, porque hay, como decía hace un momento, después vienen los problemas, ¿no? Vienen, no, ya estamos en todos los problemas. Claro, ya estamos en los cada vez estamos peor. hablando de los niños, ¿no? En ese caso, ¿no? Y ahí viene también el tema de identidad. Sí, porque se confunde quién eres con quién deseas ser. Y eso es totalmente diferente. El mundo de los deseos no es el mundo de la naturaleza. Solamente se pueden hacer macho o hembra de la especie. No existe en nuestra especie nada más. Y de eso simple sí se va complicando. Y también se vuelve complejo, ¿no? Pero hay que saber diferenciar y aceptar quién eres. Y mira, y al no saber quiénes somos, bueno, y eso pues viene de la data, también no es que estemos ahorita hablando de ahorita, estamos hablando pues de miles de años. Y ¿no? hay miles de estudios también. Exacto. Respecto a esto. Pero todo esto, creo yo, que se ha notado más en el momento de que se inició la pandemia, mejor dicho, en el momento que nos encerraron literalmente, ¿no? Porque tuvimos que convivir como pareja 24 horas al día con los hijos, cosa que no era así, porque las parejas que viven, las familias, esposo trabaja, la esposa se queda en casa cocinando, trabaja, los hijos al colegio, a la universidad, entonces tienes horas de convivencia y son felices en esas horas o tienen problemas, pero al haber estado 24 horas, 7 días encerrados, nos salió lo mejor o lo peor de nosotros. Lo que pasa es que todavía el mundo no acepta que por primera vez se globalizó un miedo, ¿sí? Y fue muy fuerte, psicológicamente para todos los seres fue, yo no sé quién me va a matar. Entonces la desconfianza, el miedo y el terror se sembró muy grande. Y no han habido políticas de Estados de recuperación de esos seres, de reinserción. No ha habido nada de esto. No, pues hemos pasado por la pandemia, han muerto las personas, hemos hecho muchos duelos, hemos dejado mucha gente de comer, ¿no? Porque no había una crisis financiera mundial. Hasta ahora, dura. Exacto, todavía la estamos teniendo, ¿no? Pero nadie nos dijo, ok, llega la pandemia, te va a pasar esto, y después cuando ha pasado ya el encierro, más que la pandemia, porque todavía se ven casos de COVID muy esporádicos, pero todavía existen, ¿no? Nadie nos dijo, ok, de todo lo que tú has perdido, porque más se ha perdido, si pones la balanza, más se ha perdido de lo que se ha ganado en este tiempo de la pandemia, ¿no? Porque sí. Ha habido familias que bien por ellas se han consolidado, hay gente que ha hecho negocios y les ha ido muy bien, pero ha sido mayor el índice de pérdida que de ganancia. Pero lo que voy es de que nadie nos dijo, ok, termina la pandemia o termina este encierro mundial y los voy a capacitar o les voy a enseñar o los voy a guiar para que aprendan o entiendan lo que pasó. Te estoy hablando de cómo ser, ¿ah? No te estoy hablando políticas ni financieramente, te estoy hablando cómo ser. Sí, lo que pasa es que normalmente el ser humano tiende a salir de crisis, ¿sí? Pero esta vez nadie nos enseña como sociedad a salir de las crisis. Claro. La crisis es un momento en el cual tú puedes ver la luz. En el día nos pasa. Tanto en el amanecer como en el atardecer, tú puedes contemplar la luz. Entonces es un momento súper interesante de crecimiento. Pero en este caso, pareciera que los que nos guían, los líderes, tenían muchos intereses, ¿no? Y tu sonrisa es evidente, ¿no? Claro. Es decir, esto ha sido un gran negociado. Unos dicen construido, otros dicen que no. Sí, porque realmente se dice tanto pero de ese tema. Pero es evidente, ¿no? Hay que ver solamente los números al final de una crisis, ¿no? Sí, pues porque al final el perjudicado de estos grupos, ¿no? Como le digo, de conveniencia,
No, los perjudicados en general es la sociedad. Siempre Es la sociedad, ¿no? es toda la pirámide. Exacto, han ganado muchísimo algunos, otros han perdido también muchísimo, pero al final creo que en general el mundo, la población es la que ha perdido. Yo estoy de acuerdo que hemos perdido algo también muy sutil, ¿no? Yo siempre digo, el ser humano tienes 3 niveles. Un nivel físico, un nivel mental y un nivel espiritual. Y lamentablemente seguimos perdiendo un intangible, supuestamente, ¿no? Es el amor, el respeto, la buena fe, las ganas de hacer las cosas bien, el rigor, el esfuerzo, la disciplina, que son tan necesarias hasta para salir de una crisis. Claro, y se han perdido no de ahorita, eso también ya viene ya como pérdida bastante tiempo, ¿no? Y está reforzándose. Se está reforzando por los malos ejemplos y la impunidad, ¿no? Es decir, ya no sabemos ya ni cualquier presidente o cualquier persona, ya sabemos que sube mal, Sí. baja peor. Ayer escuchaba, ¿no?, en un audio X, que las decisiones de presidentes, ¿no?, o de casos de alcaldes, en fin, de un gobierno X, ¿no?, la elección, mejor dicho, decía la persona esa, la elección es guiada por una emoción, no es consciente. Básicamente es muy difícil elegir algo que no conoces. Es como si alguien me dice ahora, Luis, elige 5 tipos de vino varietales. Y yo no sé nada de vino. Claro. ¿Cómo elijo? Vas a probarlos y vas a elegir el que te guste a ti, pero a lo mejor ese no me gusta a mí, no es lo correcto. Dime quién estudia a un político. Dime dónde estudia a un político. En realidad es marketing. Es una fachada de algo que no sabes qué es. Pero también, aparte de lo que tú dices, que es muy cierto, es la necesidad del pueblo, de nosotros mismos, de querer tener algo palpable, por llamarlo así, que haga el bien para nosotros. Y al final, y pienso yo, ¿no? Entonces, al hacer esta elección errada o correcta, ¿no? Porque tú la vas y haces la elección, que nos estamos cambiando del ser con la política, pero creo que nos lleva... Pero es una parte del ser. Exacto. La política entendamos por lo que pasa en la polis, por lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Exacto. Pero lo que iba con el tema estamos hablando ahorita en político, el tema de la votación, vamos a las urnas a elegir el candidato X y no vamos con conciencia, a eso quiero llegar, vamos con emociones buenas, emociones malas, porque a lo mejor veo un candidato X y como no me gusta su cara, o no me gusta cómo tiene el color de su bandera, de su logo, le pongo la cruz y no analizo que realmente a lo mejor ese señor, por muy feo que sea o porque no sepa expresarse muchas veces, porque vemos cada cosa en la televisión, hemos visto en estos últimos tiempos, ¿no? Cada personalidad, elegimos mal. Lo que pasa es que tú no puedes elegir sin conocimiento. Entonces, ¿qué es la votación? La votación en realidad es casi una ruleta. Es como una cita ciegas, más o menos. Claro, depende, porque lamentablemente tienes ojos en las citas ciegas. Pero mira, algo que has dicho es muy importante, ¿no? Con el tema también de las citas ciegas. Uno vota por una persona X, haciendo el ejemplo, sin conocer, ¿no? Pero ahí viene el problema de nosotros mismos, que no indagamos, porque creemos y confiamos. Entonces viene un sentimiento de confiabilidad o una emoción de confiabilidad. Sí, lo que pasa es que la carga emocional, primero que el sistema no tiene dualidad, y eso es muy peligroso. ¿Por qué hablan de los sistemas democráticos? Yo no entiendo, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, ¿por qué no tienes voto y veto? Solamente tenemos derecho a voto. Entonces, ahí ya empezó la corrupción. Mucha gente me va a poder hasta criticar muchísimo, pero es cierto. Tú me puedes hacer una propuesta. Oye, Luis, ven a hacer una entrevista. Yo tengo derecho de decir sí o no. Lógico, estás en tu derecho de elegir. Exactamente. Bueno, en una elección no tienes. Yo siempre le digo, y a mucha gente no le cae bien lo que le digo, pero es verdad. En el Perú no hay democracia. Solamente hay una dictadura con camuflaje. ¿Por qué? Porque en un país civilizado que hay democracia, tú vas a votar si quieres
o no vas a votar Como si otros quieres. países. Ujú. Eso se llama libertad. En el Perú te clavan una multa. Perdón, y tú dices, es mi derecho. Cuando tú tienes un derecho, ¿lo ejerces o no? ¿O no? Y ahí entonces viene también que vamos a votar por la multa, no pagar la cantidad X. Y también vuelvo a incidir con el tema de las emociones, porque vamos a votar por obligación, por no pagar una multa X, pero el tema de la emoción está siempre ahí. Es que ya porque no... estoy molesta porque tengo que pagar algo que no quiero hacer. Ya violaron, como te decía, algo que es un intangible, tu libertad. Cuando alguien viola tu derecho de ser libre, genera una violencia social. Y esto es lo que no admiten. Y tampoco veto. Es decir, ¿por qué tú no podrías, ya que estamos en lo sistémico del ser, ¿por qué tú no podrías decir ninguno de los anteriores y que esos no se puedan presentar? Contabilizar. Claro, es bien interesante, podemos hablar muchísimo. Sí, pues tendríamos acá a hablar muchísimo de algunos cambios que deberían hacer en las políticas de poder de elección, ¿no? Tanto municipales como de gobierno. Pero en fin, tendríamos para hablar más. Regresando al tema del ser, cuando uno a veces dice, volviendo al principio del programa, cuando uno dice me conozco, ¿no? Yo me conozco y creo ser así, asá. Y como te dije yo, esa es mi percepción, que yo soy así. Pero vienes y tú dices, no, Samantha no es así, ella dice que es así, pero me estoy vendiendo, como también lo dije en un momento. ¿Por qué? Porque creo que los seres humanos, todos damos la mejor cara, pero en el fondo... No todos, lamentablemente. Claro, pero creo que, bueno, la gran mayoría damos la mejor versión, porque, por ejemplo, yo te conozco a ti, y yo pues tengo que venir muy diplomática, muy educada, muy correcta, pero a lo mejor no lo soy, doy la media vuelta y me sale mi esencia, porque al ser humano siempre le sale su esencia, y soy una malcriada, una irrespetuosa, en fin, ¿no? ¿Cómo eso canalizarlo? ¿Cómo lo podríamos cambiar? Sobre todo lo comento por los chicos jóvenes, ¿no? Hasta que tú no aceptes que tú eres el protagonista de tu realidad y que tienes algo que aprender, nunca puedes cambiar. Yo no puedo hacer nada por nadie. Cada quien tiene que hacer por sí mismo siempre y cuando acepte que lo que está haciendo es disfuncional para sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, un muchacho violento, ¿sí? Está enojado. Hasta que no acepte que está enojado e impotente por alguna circunstancia, no va a poder cambiar. O un adicto que siempre niega, yo no tengo ningún problema con el alcohol y todos los días toma. O con cualquier otra droga. Es decir, hasta que no haya un nivel de conciencia, que significa qué estoy haciéndome yo a mí mismo, que es introspección, para llegar a este resultado, no va a empezar el cambio nunca. Y creo que es un poco difícil, ¿eh? Yo lo estoy pensando lo que me estás diciendo en ese momento, porque conozco algunas personas que dicen, quiero cambiar, pero porque también eso influye muchísimo en la familia, mejor dicho, vienen de familias disfuncionales. Nos pasa a todos, es decir, conversar de esto no implica que uno no esté exento de sus aprendizajes de vida. Es como hablaba con este grupo de mujeres hace un rato, ¿no? Que hay generalidades en la especie, ¿no? Para una mujer determinar el qué y el cómo y cómo se le confunde el qué y el cómo, ¿sí? Es súper importante para determinar planes de acción. Para los hombres el qué y el cómo está más diferenciado. ¿Qué es lo que quiero? ¿No? El 90% cuando trabajas con mujeres es ¿qué quieres? No sé qué quiero. Entonces, primero hay que determinar ese qué, ese estado deseado, y después entrar en el proceso de cómo llegar a ese estado deseado, ¿no? Que es muy diferente en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene el desafío de la carga hormonal. Entonces, cuando esto lo empiezas a saber, es más fácil que uno sepa lo que le ocurre a uno mismo, ¿sí? Yo he trabajado... Y evitarse muchísimos problemas, porque eso también te acarrea problemas personales. Pero yo he trabajado, ¿qué? 26 años, 27, solamente con mujeres prácticamente. Y me decían, ¿por qué? Porque es más desafiante. Que una mujer acepte que ella ya no es la misma que fue ayer, es más difícil. Entonces, hoy en día hay hasta aplicaciones que le dicen,
en qué ciclo está, qué le está pasando. Y otra cosa es la falta de diálogo. Pueden hablar mucho, pero no están hablando exactamente de lo que les está incomodando el alma. Y esto es justamente sincerarse. Sí, pues, de verdad que tendríamos para hablar un montón, ¿no? Pero, porque ese es un conversar de tantas cosas que te enseñan. Tú me hablas y yo estoy pensando en cómo poder mejorar con el grupo de mujeres que hemos conversado temprano, uno mismo, porque uno aprende. Acá tendríamos para muchos más programas, Luis. Sí, yo encantado de programar los programas. No, claro que sí. Tú sabes que tú has sido, como siempre decía yo antes, caserito del programa Sami, y nuevamente ahora por Perú. Te vamos a tener aquí, vamos a hacer cosas en conjunto. El día de ayer hemos hecho el evento que ha estado lindo, la gente ha quedado súper motivada, súper complacida con lo que ha aprendido, y traeremos muchos más. Muchas gracias, Luis. Luis, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algunas redes? ¿Por algún teléfono? Siempre con el mismo celular, 955-346-728, y para servirlos tanto para capacitar o por quien quiere enfrentarse a sí mismo. Sí, exacto. Yo les cuento, Luis es coach, ha sido coach mío por mucho tiempo. Ahí me ha guiado un poco, ¿no? Claro que yo le soy honesta también, lo tengo que decir en cámara, no obedecía mucho, pero me ha ayudado muchísimo. Yo creo que eso es importante, entender que hay que cambiar algunas cosas, entender que tenemos que seguir evolucionando y aprender como ser humano. Indistintamente seamos hombres o mujeres, tenemos que conocernos realmente para seguir por la familia, en lo profesional, en lo personal. Muchísimas gracias, Luis. Te tendremos en una nueva oportunidad con nosotros y espero que les haya gustado. Regresamos en un momento más, amigos. Gracias. Samédica es una empresa importadora del rubro farmacéutico para el hogar como para instituciones públicas y privadas. Ofrece equipamiento completo como camas clínicas eléctricas y manuales. Asimismo también tenemos dispositivos médicos como tensiómetros, como concentradores de oxígeno, manómetros, aspirador de secreciones y oxígeno medicinal. Nuestra atención va las 24 horas, pero también tenemos transporte en camillas y silla de ruedas especializado. Samédica, cuidamos a los que cuidaron de ti. ¿Cómo están, amigos? A minutos de empezar el programa, por supuesto, a través todos los viernes de Visual Televisión. Y seguimos en la semana de las MIPES. Hemos recorrido muchos stands que ustedes ya los van a ir viendo en los siguientes programas, lo van a ir viendo en la fanpage. Pero el día de hoy vamos a entrevistar a la señora Ana María Choquehuanca, ex ministra ella, pero el día de hoy está como la presidenta de la Asociación de las Pymes. Entonces la tendremos en un momento más aquí en nuestro programa. También tendremos a un especialista, un trainer en PNL que nos va a hacer entender quiénes somos, qué es lo que hacemos y para qué estamos aquí. Así es que espero que les agrade el programa. Regresamos en un momento más.